Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saluda Jesús Ayala, aquí de la parroquia San José, para invitarlos una vez más. Seguimos con estos compartimientos que nos ha encomendado nuestro párroco, Jesús, y les pedimos en este momento que inviten a sus familiares, que compartan este link, que los inviten aquí para que llegue a más personas, a más hermanos la palabra de Dios. Pídanles que se conecten. Este es el momento para que hagan esa conexión y nos acompañen a escuchar la palabra de Dios. Vamos a dar un minutito para que se vayan conectando. Los vamos a esperar. Compartan con sus amigos, familiares. Buenas tardes una vez más, hermanos y hermanas. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Una vez más, mi nombre es Jesús Ayala y estoy compartiendo la palabra de Dios con ustedes aquí de la parroquia San José de Bakersfield, California. Una vez más, el Padre Jesús, el párroco de nuestra parroquia, nos ha encomendado que sigamos con estos compartimientos para que lleguemos a todas esas personas que están en sus hogares y que por los motivos de la pandemia no han podido reunirse con nosotros, pero que sigamos recibiendo esa palabra de Dios. Y hay mucha alegría en mi corazón, hermanos, porque el Señor me ha llamado en esta ocasión a compartir esa palabra con ustedes, a pesar de que no nos podemos reunir, pero aquí estamos a través de estos medios. Gracias a Dios por ellos. Pues sí, el tema que vamos a compartir hoy se llama la dignidad del otro. Ese es el tema que el Señor tiene para nosotros, la dignidad del otro. Y este tema, hermanos, es de suma importancia para nosotros en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos que estamos viviendo. Creo yo que es uno de los temas más importantes que se están viviendo ahorita, porque en este tiempo que a las personas se les da el valor que se les da por las razones equivocadas, creo yo. Entonces vamos a pedir al Señor que esté con nosotros, nos vamos a poner en su presencia a través de una pequeña oración y te pedimos, hermano, hermana, que te unas a nosotros en esta oración para pedir al Espíritu Santo que venga, que nos guíe, que abra nuestro corazón. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en el cielo y que eres Dios, te pedimos, Señor, que vengas a nosotros, que bajes a nuestros corazones para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, en esta tarde que nos has llamado, que nos has reunido a través de estos medios, Señor, y también para pedirte que abras nuestros corazones, como abriste el corazón de Lidia en aquellos tiempos, Señor, para que la palabra de Pablo entrara a su corazón. Así te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones para que tu palabra penetre, Señor, se quede ahí, anide en nuestros corazones. Que seas tú el que guíe este tema, esta reunión virtual, Señor, que seas tus palabras las que lleguen y se aniden a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros, que vengas, que nos lleves a los pies de tu Hijo, lleves todas nuestras necesidades, que nos ayudes a aprovechar este tema, a poder recibir la palabra de tu Hijo. Gracias, Madre Santísima, por tu intercesión y gracias, Padre Santo,
por tenernos, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, hermanos, por reunirse con nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues una vez más, el tema es la dignidad del otro. Y entonces, como siempre decimos en el grupo de oración, no podemos dar lo que no tenemos. Así es que vamos a hablar de la dignidad del otro, pero también vamos a hablar de nuestra dignidad. Muchas veces nosotros no podemos discernir o darnos cuenta de lo valioso que somos para nuestro Señor. Y se aprovecha el enemigo de esa confusión o de esa distracción para distraernos, para engañarnos. Por eso es muy importante, como decía yo, al principio, este tema de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, una vez más, vamos a ir a la palabra de Dios para dar principio con el tema. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el Señor nos da la dignidad, Él nos da ese valor grande que tenemos por ser hijos de Él, pero el enemigo siempre está tratando de robarnos. Él siempre viene a robar y a matar. Él no viene a hacer nada bueno, solo nuestro Señor es el que nos regresa y nos restaura. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios, donde todo empezó, ¿verdad? En Génesis. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1, del 26 al 28. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo desde el principio el Señor nos había dado al ser humano esa dignidad de hijos suyos, el poder sobre la tierra, básicamente unos reyes de la tierra, con autoridad sobre todo ser viviente, que se arrastrara por la tierra, en los cielos y todo lo viviente. Entonces, ya sabemos todos la historia, ¿verdad? De Adán y Eva en el jardín, vivían felices. Dios venía por las tardes a hablar con ellos, se paseaba por el jardín y hablaba con ellos. Pero al enemigo no le gustaba eso y buscó la manera de engañar a Adán y a Eva para quitarles eso, porque tenía envidia, ¿verdad?, de ver esa relación tan estrecha del hombre y Dios. Entonces estuvo así hasta que no logró engañar a Eva. Todos conocemos ya la historia, y le robó la dignidad al hombre, tanto así que cuando Dios vino, el hombre tenía vergüenza porque estaba desnudo. Ahí había empezado ya todo. Entonces, pues leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en los libros Raquel, Ruth y todos esos otros libros, nosotros nos damos cuenta de que los estragos que el enemigo había hecho. Había esclavos, había maestros que abusaban de sus discípulos, los niños no tenían ni voz ni voto, ni se diga de la relación de las mujeres o el papel de las mujeres en aquellos tiempos, no tenía ningún valor. Las niñas se vendían por unas vacas y por unos camellos en aquellos tiempos. Toda esa dignidad había desaparecido, el plan inicial de Dios. Entonces tuvo que venir Jesucristo para restaurar esa dignidad. Entonces nosotros nos damos cuenta que Jesús vino a restaurar la dignidad. Hasta entonces se pudo haber restaurado otra vez la igualdad entre todos los seres humanos. Entonces,
Vamos a leer la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que hable y no el hermano Jesús Ayala. Entonces, en Gálatas, hermanos, para los que tengan sus Biblias, Gálatas 3:26 al 29, si no la tienen, agárrela para que estas citas bíblicas, ahorita las vamos a tocar rápidamente, brevemente, pero usted puede leerlas con calma, leer un poquito antes, un poquito después, como siempre se ha recomendado ahí en el grupo de oración, en la parroquia y donde quiera, verdad, que hay estudios bíblicos, para digerir bien la palabra de Dios. Entonces, para que usted la lea, la medite. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 3, del 26 al 29. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que el Señor ya había restaurado, en esta carta de Pablo a los Gálatas, el Señor ya había restaurado la dignidad del hombre, la dignidad y la igualdad entre todos los hombres. Leyendo aquí pues nos dice que todos somos hijos de Dios. Empieza el versículo: ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Así es que el demonio nos había engañado, nos había quitado toda dignidad. Había gente aprovechándose de otros, esclavos, gente ya que no sentían que tenía ningún valor, sentían que no era nada, que no valía nada. Pero el Señor viene, siendo hijos de Dios, fuimos engañados. El Señor viene y nos restaura otra vez. Entonces, aquí ya Pablo en la carta a los Romanos les recuerda lo que Jesús a través de los evangelios estuvo diciendo y repitiendo. Todos nos podemos acordar de esos versículos bíblicos en el evangelio donde habla de niños que ahora sí los comparaba, y no nomás los comparaba a cualquier otra persona de los más poderosos, sino los ponía en primer lugar. Decía: el que sea como uno de estos niños, ese es digno del reino de los cielos. En otras ocasiones hablaba de la mujer, como la mujer era igual, y si no más adelantada que cualquier otro hombre, cualquier fariseo, que cualquier maestro de la ley, cuando ellos tenían a las mujeres como alguien que no tenía ningún valor. Entonces nuestro Señor viene y pone a los últimos como si fueran los primeros. Todos nos recordamos de esa frase que casi siempre nos la están recordando los sacerdotes en las homilías, que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. So vino el Señor a restaurar a todos aquellos más débiles, más vulnerables, que estaban como sin valor. Entonces Él vino a regresar ese valor a todos nosotros. Entonces ya nos damos cuenta de todo eso, pero otra vez el enemigo no está contento con esa situación. El enemigo empieza a meter otra vez su cizaña y a engañar, a robar esa dignidad otra vez a través de engaños, haciéndonos creer que si no tienes cierto color de piel, que si no tienes cierto peso o ciertas medidas en tu cuerpo, que si no tienes cierta posición social, no vales nada. Y no lo creemos, desgraciadamente. Los gobernantes a veces lo han aceptado. Personas que tienen ya una edad más avanzada ya no valen lo mismo que una persona que tiene menos edad. Eso no es lo que nos dejó el Señor. El Señor nos dejó hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. No que porque ya tienes más de 80 años, ya se te va a dejar morir o se te va a poner una inyección para que te mueras. Eso no nos dejó el Señor. Él nos dejó igualdad, nos dejó dignidad de hijos de Dios. Pero el enemigo nos ha engañado. Nos ha engañado a tal manera que hasta leyes se han pasado con estos engaños, avalando estos engaños. El aborto, si una persona todavía no nace, cuando ya fue concebida, y en la palabra de Dios nos dice bien claro
que desde el seno de tu madre yo ya te conocía. Ahí te formé, ahí te elegí. El Señor a cada uno de nosotros nos eligió desde ahí, del seno de nuestra madre. Imagínense, hermanos, si a mí, a ti, a mí nos hubieran pues matado, básicamente, abortado, nos hubieran matado nada más porque una ley dice, una ley terrenal dice que nosotros no valemos. Entonces, estos son puros engaños del enemigo, por los cuales nosotros tenemos que luchar. Y en este tema nosotros vamos a aprender cómo nosotros podemos luchar contra este estigma, cómo podemos nosotros no aceptar estos engaños del enemigo, identificarlos y rechazarlos. Imagínate que porque no tienes la belleza suficiente o porque no creciste lo suficiente, ya no vales, ya todos te pueden burlarse de ti. Son engaños, solo engaños del enemigo que necesitamos trabajar duramente nosotros en terminar con esos engaños, en terminar con esas ataduras que nos llegan, personas que se llegan a sentir sin valor nada más porque están pasaditas de peso o porque el Señor las hizo con una piel más morenita o tal vez demasiado güera. Puros engaños del enemigo y se vale de todo. Una vez más, Él volvió a venir a tratar de engañarnos a nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, el Señor una vez más viene a nuestro rescate a través de la palabra de Dios, diciéndonos que nosotros valemos, que nosotros somos valiosos, que somos como la niña de sus ojos. A través de su palabra, a través de ese retiro de iniciación, los que ya lo vivieron, creciendo en el Espíritu, ahí el Señor nos enseña a romper esas cadenas, a romper con esos estigmas, a liberarnos, a ser liberados de esas ataduras, de esas creencias de que nada más porque no cumples con las normas de la sociedad ya no vales. Nomás el momento que tú ya fuiste concebido, tú para el Señor eres valioso, eres una creación hermosa. Él lo dice en su palabra, hermanos. Entonces necesitamos estar alertas y vigilantes porque el Señor está siempre animándonos a través de su palabra, pero nosotros necesitamos estar ligados a su palabra, tener su palabra siempre a la mano. Ya nos dice en su palabra misma que es la espada con la que nos podemos defender de todos estos ataques del enemigo. Entonces, hermanos, el enemigo siempre va a estar ahí tratando de una vez más engañarnos y quitarnos esa dignidad que una vez más nos fue restaurada. Estemos alertas. Y sabemos que el Señor nos dice que Él nos formó desde el seno de nuestra madre con un propósito para enviarnos para alguna misión que Él ya tiene para nosotros. Eso lo sabemos, eso nos lo dice el Señor, que nos creó, nos llamó a la existencia con un propósito, con un valor, a su imagen y semejanza. ¿Qué más nos puede decir? Si eso no nos dice nada, no sé qué otra cosa nos puede convencer. Recordemos esas palabras siempre que haya ese ataque del enemigo. Hermanos, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. El enemigo no puede nada contra nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Pudiéramos traer una corona de príncipes, porque Él es el Rey de Reyes. Y si nosotros somos sus hijos, somos realeza. Nada nos debe de convencer de lo contrario, ningún engaño, ninguna maquinación del enemigo nos debe de convencer de que nosotros no valemos. Bueno, hermanos, pues el tema se llama la dignidad del otro. Entonces, ¿por qué hablamos tanto o por qué estoy hablando tanto de la dignidad de nosotros mismos? Pues porque el Señor nos creó a todos iguales. La dignidad, que es mi dignidad, es la dignidad del otro. Y como siempre nos lo dicen y siempre lo hemos dicho, una vez más, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si nosotros queremos trabajar en la viña del Señor, ayudando a restaurar su reino, a restaurar esa dignidad, esa igualdad a nuestros hermanos, necesitamos estar seguros, estar bien cimentados en la dignidad propia nuestra. Porque imagínate, hermano, estás tratando de animar a alguien que está decaído, que está deprimido, y tú vienes de ver
a tu psicólogo porque estás deprimido. Está medio difícil, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros estar bien cimentados, bien seguros de que somos hijos de Dios, de que somos valiosos. El Señor nos ha dado muestra tras muestra en su palabra de ese amor. Nos ha hablado que nos ha creado con amor eterno, nos ama y nos valora, que daría ciudades por nosotros. La palabra lo dice. Entonces, estemos ligados a la palabra. Yo quisiera leer todos esos versículos, pero por cuestiones del tiempo, pues no podemos leer tanto versículo, pero hay muchos versículos que se refieren a cómo el Señor nos valora, cómo nos ama, cómo somos importantes para Él, cada uno de nosotros. El homeless que viste en la calle, el vagabundo, el drogadicto, todos ellos son hijos de Dios y todos son dignos igual que nosotros. Nosotros, como dije antes, el Señor nos ha creado con un propósito. Tenemos tal vez una misión aquí en la vida. Él no nos va a llamar hasta que no hayamos cumplido con esa misión. Y si todavía estamos aquí, en cualquier situación que estemos, ya sea en enfermedad, ya sea en riqueza, ya sea en alegría, ya sea en tristeza, el Señor nos tiene aquí porque todavía nos ocupa aquí y todavía tiene trabajo para nosotros que hacer. Entonces, hermanos, hay que estar conscientes de esta situación y yo personalmente creo, o por lo menos en esta tarde, yo pienso que la misión en la que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, es precisamente para restaurar, es ayudar al plan salvífico de Dios a restaurar ese reino de los cielos, a restaurar esa dignidad en todos nuestros hermanos, en pelear la buena batalla contra el enemigo que está tratando de engañar. Entonces, yo creo que ese es el trabajo, esa es la misión, hermano. Tenemos que ir y convencer a todos nuestros hermanos, todos los hijos de Dios, de que ellos valen, de que ellos son valiosos, de que ellos son hijos de Dios, de que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios y que nadie les puede decir lo contrario, nadie los puede convencer de lo contrario, ni tratarlos de otra manera. Que cuando alguien los quiera discriminar y tratar así, que se levanten, se irgan y digan, no, yo soy un hijo de Dios que fui creado a la imagen y semejanza de Él. Y si estoy chaparrito, es porque así me ocupa el Señor, chaparrito. Si estoy gordito, es porque el Señor así me ocupa, así me hizo. Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él todo lo puede. Si Él me hubiera querido más alto, Él lo hubiera hecho, pero Él no, Él me ocupa así como estoy. Y te tienes que aceptar así como eres, porque el Señor así te creó y Él necesita de ti así como Él te hizo para la misión que Él tiene para ti con los dones que Él te dio. Tal vez no seas bueno para alguna cosa, ciertas cosas, tal vez ese no es tu propósito, tal vez ese es la misión de alguien más. Entonces, tú enfócate en lo tuyo y no te olvides de que esa es la misión. Entonces, hay que empezar por la casa, como siempre dice la palabra de Dios. Hay que empezar por nuestra propia familia, darles esa palabra de amor, esa palabra de ánimo cada día, levantarlos. ¿Por qué estás triste? El Señor te ama, el Señor, eres valioso para el Señor. Él tiene un propósito para ti y si estás pasando por alguna prueba, pues es parte de tu formación para la misión que Él te tiene. No sé si sabías que las Fuerzas Armadas, los que más ven combate son los marinos. Aquí en Estados Unidos son los que van enfrente de batalla. Para ellos ser formados, ellos sufren mucho. Ellos pasan por mucha que parecería tortura. Correr, levantar pesas, pasar por nados de millas. Los presionan a tal punto que dicen, oye, ¿quieren matarme o quieren prepararme? Entonces muchas veces a lo mejor el Señor nos está preparando con una pequeña prueba para que estemos fuertes, para más adelante librar esa batalla que necesitamos. Entonces necesitamos empezar
por nuestra familia, por nuestros propios hijos, por nuestros esposos y esposas, familiares, vecinos, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayamos, hermanos, en el mercado, cuando estamos comprando esas groceries con nuestro bozal o las máscaras que ahora nos hacen traer, ahí dar esa palabra de ánimo, levantar a las personas, decirles, el Señor te ama, créeme, nada es coincidencia. Si el Señor te puso ahí y te puso en tu corazón que des esa palabra de ánimo, es porque esa palabra se necesita en ese momento y en ese lugar. Por eso el Señor te llevó a ese lugar. Tú y yo sabemos que ya ahorita no hay coincidencias. Dice el Padre Jesús, nada es coincidencia, todo es providencia. Y así es, hermanos. Si el Señor nos tiene en este lugar, en este momento, es porque Él ocupa de nosotros o alguien ocupa de nosotros y el Señor quiere tocar a esa persona a través de nosotros. Entonces, esa es la misión. Hay que salir, hay que dar ese ánimo, hay que restaurar esa dignidad de nuestros hermanos. Hay que darles esa palabra de ánimo, especialmente hay que escuchar para poder dar esa palabra de ánimo, la palabra adecuada. Pero que no se nos olvide siempre empezar por la casa, dar esas palabras que si no las decimos después es más difícil decirlas. Ese te amo, ese eres valioso para mí, que haya esos cimientos y cuando allá afuera les digan a nuestros hijos que no valen porque ese día no se peinaron, ya los depriman. Imagínate qué fundación tienen cuando eso les afecta. Necesitamos darles una fundación fuerte a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Fíjate que leía un artículo el otro día que decía que hay mucha gente en el mundo que se va a la cama con hambre de comida, porque no lograron ese día lograr comida, pero que hay mucha más gente que se va a la cama con hambre de una palabra de amor, de una palabra de ánimo. Y eso es diario. Y a veces esa gente no está en lugares en África o en lugares de mucha necesidad. A veces están al lado de nosotros. Pero nosotros decimos, él sabe que lo amo, ella sabe que la amo, no necesito estarle diciendo. Sí, sí se necesita. Esas personas, hermano y hermana, es uno de esos que se van con hambre de una palabra de cariño a la cama. Necesitamos empezar por la casa, empezar a llevar a cabo esa misión que el Señor tiene para nosotros. Yo lo veo como la base de la doctrina del Señor. Ya leíamos la lectura como desde el principio Él nos da la dignidad, nos da toda autoridad, nos hace reyes de la tierra y cómo viene el enemigo con engaños. Tú sabes la historia, que una manzana, que el fruto prohibido. La cosa es que engaña al hombre y lo hace perder esa amistad con Dios. Y eso lo está haciendo todos los días con nosotros. Yo pienso que esa es la batalla espiritual, la batalla del mal con el bien. Dios nos da la dignidad, el enemigo nos la quiere quitar. Dios nos levanta, el enemigo nos quiere tumbar. Y no nos debemos descuidar, los que ya vimos ese retiro, los que ya conocemos la palabra de Dios, que ya la leemos, porque nosotros tenemos voy a decirlo en inglés, un target, decía yo como cuando vas a disparar, un círculo con círculos rojos. Así tenemos nosotros, en mero frente de nosotros tenemos eso. Un blanco. Gracias por soplarme, hermano. A veces se me van las palabras, pero sí, hermanos, tenemos un blanco. Todos los que nos estamos tratando de escapar de las redes del enemigo, que nos estamos tratando de escapar del pecado, el enemigo nos ve como ese blanco. Entonces siempre está buscando cómo nos mete zancadilla, cómo nos tumba. Y a lo mejor vamos a caer, pero acuérdense que esa es la batalla espiritual. El Señor está ahí para levantarnos. Ya sabes, a través de la reconciliación, a través de la palabra de Dios, el Señor nos regresa a la dignidad cuando el enemigo
nos la trata de robar. Entonces tenemos que estar muy alertas, hermanos, porque puede ser alguien cercano a nosotros, puede ser alguien que nos encontramos de pura casualidad, de esas casualidades que no existen, alguien que nos dijo una mala palabra, un insulto sin haber necesidad, sin haber razón. Yo siempre cuestiono cuando alguien me agrede o trata de agrederme, cuando no hay razón. No tiene sentido. La única sentido común que encuentro yo en eso, esa persona está dolida, está sufriendo por dentro y no hay a quien se la haga, sino quien se la pague. Y yo pasé por aquí. Ahí es donde hay más necesidad. Ahí es donde hay necesidad de esa palabra. Por eso yo creo, nos dice la palabra de Dios, que siempre paguemos el mal con un bien. Porque Él sabe que cuando alguien te hace mal, necesita de ese bien, necesita para Él poder ser restaurado, para Él poder parar y reaccionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué ando agrediendo a la gente que no me hace nada? Y mira, Él me hace bien. Así es que yo pienso que allí es un buen lugar para empezar también. Entonces, hermanos, otra de las cosas que pasaba mientras yo estaba estudiando para este tema, preparándome para este tema, otra de las cosas que pasó, me llegó una página en las redes sociales de esas que pasan ahí, ¿verdad?, entre la gente, y hay una que se llama, que es de prevención del suicidio. Entonces me llamó la atención porque sentí que se ligaba al tema que yo estaba estudiando, ¿verdad?, el suicidio, porque ¿por qué se suicidan las personas? Pues estaba yo viendo las historias que hay ahí en esa página y la mayoría de las personas, o casi todos los casos, son porque el enemigo les ha robado la dignidad. Todos las notas que dejan, que ellos sentían mucho dolor, sentían que no cabían en este mundo, que no eran necesarios en este mundo, que estorbaban aquí en este mundo, porque nadie los tomaba en cuenta, puras agresiones, puros números, pero nada de una palabra de amor. Y muchas veces esas historias son de personas muy exitosas, que parece que son felices, que parece que no tienen nada de qué quejarse en la vida. Y sin embargo, van dolidos, van heridos por el mundo, con esa necesidad de esa palabra de ánimo, de esa palabra de amor, que alguien les diga: Jesús te ama, Él dio la vida por ti, para Él tú eres la niña de sus ojos. Para el Señor, Él te ama y yo también, porque está Cristo en ti. Tú también eres un hijo de Dios a imagen y semejanza de Él. Entonces veía yo esa página y me preguntaba todas estas cosas, y eso me llevó a leer y a leer más sobre las historias de las personas que habían muerto por el suicidio. Y me enteré de muchas cosas, entre ellas, hermanos, hermanas, yo no sabía esto, que en Estados Unidos el suicidio es el número 10, la razón número 10 de las muertes en Estados Unidos. Solamente le gana como el cáncer, el diabetes, pulmonía, cosas así, enfermedades muy fuertes, derrames cerebrales, y de ahí está por encima de enfermedades del hígado, de riñón y de tantas otras cosas. Hay muchísimas muertes por suicidio en este país. En este país que hay mucha prosperidad, que no hay tanta necesidad. Aquí la gente no se muere de hambre, ni los homeless, porque donde quiera dan comida, las iglesias, las misiones, donde quiera hay comida. Aquí a veces el que menos tiene, el que aparenta menos tener, es el que más tiene, porque todo el mundo le da. Vas a su casa y no cabe, no puede ni caminar de tanta ropa que hay por ahí, de tantas cosas que les han regalado. Entonces este país, para que yo leer esas cifras, de la gran cantidad de suicidios que hay en este país, jóvenes, gente adulta, llena de éxito, y terminan por quitarse la vida. Solamente hay una
explicación. El demonio ha ganado la batalla ahí. Se ha robado la dignidad del hombre, de la persona, de la mujer. Y no ha habido una persona que les dijera, es un engaño. Jesús te ama y ya vemos muchos que te amamos. Tal vez porque uno no lo expresa, hermanos. Hasta tenemos día del suicidio, de prevención del suicidio, perdón. Septiembre 12. Mes del suicidio, de prevención del suicidio, todo septiembre. Así como tenemos el mes de la Biblia que es septiembre, no sé si sea otra providencia o coincidencia, pero el mes de la Biblia es el mes de la prevención del suicidio. Yo hasta creo que están juntos, el antídoto y la enfermedad. La palabra de Dios, es el mes de la palabra de Dios y es el mes de la prevención del suicidio. Para darle tanta importancia que hasta dedicarle su día y su mes, eso seguía leyendo yo. Y ¿sabes qué? También hay historias buenas, hay historias de que hay personas que no se han suicidado, y no lo han hecho porque alguien les dio una palabra de ánimo, o oyeron una alabanza, y ahí lo dicen ellos, ahora ellos comparten para ayudar a prevenir el suicidio. Entonces ellos comparten sus historias y esa palabra les ha llegado a algunos. Sí, yo los invito a que vean, es Prevention Suicide y está por ahí en Facebook, búsquenlo y van a ver esas historias. Dan ganas de llorar de gusto al ver cuando esas personas restauraron su dignidad, su amor propio con una palabra. Ahí empezó todo, claro, eso no fue todo, pero entonces ya regresaron a estudiar la palabra de Dios, a hablar con más gente, a ver las cosas de otra manera. Y se llegó a ir a recoger esa notita que ya habían dejado para sus familiares y destruirla, porque ya no fue necesario. Ya sabían ellos que había alguien que los ama mucho y sabían que están aquí con un propósito. Y algunos de ellos hicieron su propósito, el cooperar en la prevención del suicidio. Así es, hermanos, que en este tema el Señor nos ha traído cuál es la razón de que a veces el enemigo nos roba la dignidad, cómo es el Señor, cómo el Señor nos levanta, cómo Él nos restaura, cómo Él nos puede restaurar a través de su palabra y qué es lo que nosotros podemos hacer, cuál es la misión para nosotros. Entonces, para mí, como ya lo dije, la misión para mí es precisamente el trabajar en la obra del Señor, en restaurar, en ganarle al enemigo, en restaurar la dignidad de nuestros hermanos y en avisar a todos que estén alertas, que todo eso son engaños. No es cierto que porque usted está más chaparrito o más morenito, si le dicen el negrito, agárrelo de cariño, es un elogio, es una palabra de amor. No lo tome a mal, usted es hijo de Dios, nomás le falta la corona para que sea ese príncipe, pero no le hace que no traiga la corona, camina erguido. Usted es príncipe, hijo del rey de reyes, es princesa del Señor, príncipe del Señor. No nos dejemos engañar por el enemigo, es demasiado tarde para él. Necesitamos llevar esa palabra a todos nuestros hermanos. Entonces también nos damos cuenta que están haciendo leyes, o sea, las mismas autoridades han sido engañados, están haciendo leyes y ellos creen que están haciendo bien, haciendo leyes para defender al más fuerte, al que todavía tiene más vida en él, hasta eutanasia, hasta matar o dejar. Ahora que salió esto de la pandemia, se destapó esto que ya existía en los hospitales, que ellos tienen órdenes de que cuando tengan que elegir que no alcancen las medicinas o no alcancen las máscaras, elijan a los que sean menores, a los viejitos ya de 88 a 90 años que ya no les den tratamiento. Cuando la iglesia siempre ha sido el trabajo defender al más débil, al más vulnerable. Ahora esos de 80 años, esos también son bebés de Dios, son bebés del Señor, también son hijos
de Dios, hechos a la imagen y semejanza, y solo Él tiene el poder y la potestad para retirarles ese soplo de vida cuando Él lo crea conveniente, cuando ellos hayan terminado ya su misión aquí en la tierra. Así es que les pido, hermanos, que oremos para que por nuestros gobernantes, para que ellos tengan más discernimiento y no se dejen engañar, que pasen leyes que sean justas y que defiendan a los más débiles, que defiendan a los no nacidos. Por cierto, si a usted le llaman por ahí que se una al movimiento Pro Vida, se me hace que ahorita están haciendo los 40 días, apenas empezaron la semana pasada, los hacen 2 veces al año, allá en Semana Santa y también ahorita en estos tiempos, parece que acaba de empezar. Hay que orar por los no nacidos, por el fin del aborto, para que se pasen leyes justas, y también sigamos luchando para que esos gobernantes despierten, se levanten y hagan lo que es justo para lo que fueron puestos ahí. No fueron puestos en eso por Dios, ha permitido que tomen esos puestos para que tomen estas decisiones. Pero estamos siendo engañados porque el enemigo es fuerte y es astuto. Ya lo dice la palabra de Dios, que no nos estamos enfrentando a fuerzas terrenales, nos estamos enfrentando a espíritus malignos, a las fuerzas oscuras del mundo de arriba, y tienen mucha ventaja sobre nosotros si nosotros no nos escudamos en la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, resumiendo en el tema, aprendimos, espero que haya entrado en nuestros corazones, porque yo siento que así fue conmigo. El Señor nos mostró cómo nos dio la dignidad desde el principio y cómo el demonio, el enemigo, la arrebató desde el principio a Adán y Eva, y después todo el desastre que se hizo, que tuvo que mandar a su Hijo unigénito para venir a restaurar esa dignidad, esa igualdad entre los hombres. Y todavía después de que Jesús vino y restauró y acomodó todas las cosas, todavía después de eso Él vuelve a hacer de las suyas y vuelve a engañarnos. Pero ya muchos de nosotros estamos despertando y necesitamos ir despertando a los demás, a que vengan, a que se escuden en la palabra de Dios, a que se den cuenta y se convenzan de que todos tenemos el mismo valor como hijos y hijas de Dios que somos. Pues sí, hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar, para pedirle al Señor, para encomendarnos al Señor, pedirle al Señor por todos estos hermanos que están siendo débiles, que están con ese blanco en su ser, que el enemigo está atentando contra ellos, contra nosotros. Entonces, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por habernos dado este momento, Señor, porque sabemos que todo viene de ti, por habernos dado los medios, Señor, que los podemos usar para bien o para mal, y por habernos dado el discernimiento, Señor, para en esta tarde usar todos estos medios para bien, por reunirnos como familia que somos, como hijos tuyos que somos, Señor, por habernos hablado, Señor, del amor que tú tienes por nosotros, por habernos hablado de las trampas del enemigo, Señor. Te pedimos que sigas hablándonos a nuestro corazón, que derrame tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, para que venga, nos toque, nos restaure, Señor, nos levante a los que necesitamos ser levantados y nos dé la fuerza, Señor, nos revista de ese poder de lo alto que solamente puede venir de ti, Señor, para tener ese valor, ese amor, Señor, para salir a las calles y hablar de tu amor, Señor, hablarle a nuestro prójimo de tu amor, pero más que nada empezar por nuestros hijos, por nuestro propio hogar, Señor, poder darnos ese valor, Señor, de poder decirles te amo, Señor, que no nos falle las fuerzas, Señor, para poder dar esa palabra de ánimo a todo aquel que la necesita, Señor. Haznos sensibles, Señor, a tus inspiraciones para que podamos identificar cuando tú nos quieres usar para levantar el ánimo de alguna persona necesitada, especialmente aquel que más cerca está de caer, Señor, en garras del enemigo. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Padre Santo. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Derrámate, Espíritu Santo, levántanos, danos ese convencimiento, Señor, que somos hijos tuyos, que valemos para ti, Señor.
Haznos sentir tu amor, Padre Santo. Haznos sentir ese amor, porque si nosotros no tenemos ese amor, ¿cómo podemos llevarlo a los demás, Señor? Necesitamos estar llenos de ese amor, llenos de tu Espíritu Santo, para que pueda ese amor desbordarse a nuestros hermanos y a todos aquellos que nos encontramos a donde vamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta tarde. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Gracias, Padre Santo. Pues, queridos hermanos, gracias una vez más por unirse a nosotros. Ya saben, aquí estamos en la parroquia San José. Las misas ya se empezaron a restaurar. Ya puede usted entrar a la página para los horarios. Hay en inglés, en español. Hay en la tarde, en la mañana. Las confesiones también ya se están haciendo. Ya el Santísimo está expuesto. Ya podemos ir a disfrutar de un momento con el Señor, con el Sagrado Santísimo. Los invitamos a que no se alejen. Hay que acercarnos, hay que estar cerca de la palabra de Dios, cerca de los sacramentos y cerca también de nuestra iglesia, porque es la que nos guía, es la que siempre nos da la pauta, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer. ¿Está bien, hermanos? Que Dios me los bendiga mucho, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Vamos a tomar un pequeño descanso y a las 7 regresamos con el Santo Rosario. Amén, hermanos. Agarren su rosario para que se unan a nosotros. E inviten a sus familiares y amigos, vecinos también. Amén. Adiós, hermanos.